Estos son de la banda 50 grados, lo que hay aquí en Mexicali y más. Y más, porque acá ya están aquí los muchachos listos, preparados, ya están. ¡Arre! Dice, no estamos listos, nacimos listos. ¿Preparados? Ya estamos. Así es que, sin más preámbulos, yo vamos a presentar y los vamos a dejar para que todo el mundo baile, porque aquí hay espacio, para que bailen. Vamos a dar las sillas ya, por favor, aquí tengan mantenimiento de recoger las sillas para que todos se imaginen, por favor. Y ellos son. ¡Venga! ¡50! ¡Bravo! ¡Échale! ¡Vámonos! Bienvenidos a la gente. Vamos a bailar en la nacional de la versión de bailar y vamos a bailar la comunidad de bandas. Es que no muy buenas.